¿Cómo les va? Es un gustazo estar aquí con ustedes a través de esa ventanita de la historia que son las efemérides y meternos para plantear, como siempre decimos, que el pasado está abierto en el presente a través de dos calles de la misma avenida de la realidad. Por un lado, los sueños colectivos inconclusos, esto que vamos a vivir con gloria, vamos a ser felices el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, y por el otro lado, las pesadillas impunes que suelen volver con ropaje nuevo, pero que en realidad son los viejos intereses de siempre, un museo de grandes novedades, como dice una hermosísima canción de Paralamas. Lo cierto es que hoy es el día de las abogadas y de los abogados. Un abrazo muy grande para todas aquellas personas que hacen de la abogacía una herramienta para proteger el derecho de las personas que son vulnerados por la impunidad, la fiereza de los que concentran riquezas en pocas manos y que incluso resignan a la política y también transforman el poder judicial en una herramienta más a favor de los intereses clasistas que en la derechos, en la necesidad que tienen las mayorías de defender sus derechos. Pero este día es el día de las abogadas y de los abogados porque hoy se recuerda el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, alguien que nació un día como hoy, pero de 1810 en Tucumán, en donde mayoritariamente vivía la población de aquello que había sido el último reinato creado por los españoles en estas tierras. Lo cierto es que Alberdi es una de las figuras históricas menos conocidas a través de lo que significó el recorte que siempre hizo la historia oficial argentina, escrita nada más y nada menos que por alguien que fue totalmente enfrentado por Alberdi, como era Bartolomé Mitre, que fue el fundador de la historia oficial argentina. Alberdi vivió en definitiva 73 años, 43 años de su vida lo vivió en el exilio. Entonces mucha gente ha tomado a Alberdi como la síntesis del liberalismo exacerbado, como está pasando por ejemplo ahora con Javier Milei. Sin embargo, la historia de Alberdi tiene otros recorridos, incluso mucho más profundos, más complejos y más ricos para el análisis. Alberdi fue el hombre que se acercó, siendo muy pero muy joven, a Juan Manuel de Rosas, cuando le acercó el proyecto del fragmento preliminar de la introducción a la historia de la filosofía del derecho. Ese título era grande, pareciera ser simplemente un texto que se pueda estudiar en la Facultad de Derecho, y sin embargo no era así, era nada menos que un proyecto político desde un Estado fuerte, Alberdi, para pensar un desarrollo del país con provincias que todavía no se conocían muy bien, pero en unidad incluso con América del Sur. Eso es lo que Alberdi le alcanzó alguna vez a Juan Manuel de Rosas. Algunos piensan que el rechazo de Rosas a este pensamiento, a este proyecto de Alberdi, hizo que Alberdi definitivamente pasara a militar en lo que era en aquel momento el Partido Unitario. Pero lo cierto es que Alberdi después seguía manteniendo estas ideas, además de ser un extraordinario escritor, alguien que cultivaba la música, un espíritu prácticamente renacentista, como aquello que alguna vez se ejemplificara en Leonardo da Vinci, que era capaz de pintar obras maravillosas y al mismo tiempo por la noche abrir cadáveres para saber cómo funcionaba el ser humano, es decir, un apasionado por el conocimiento. Alberdi era eso también. Lo cierto es que cuando se produce la Guerra del Paraguay, lo que fue el movimiento de tres títeres tremendos que eran la burguesía de Brasil, del Uruguay y de la Argentina a favor de los intereses del Imperio Británico, Alberdi salió a defender al pueblo paraguayo, a defender al Estado paraguayo. Por eso viene bien, en este día de las abogadas y de los abogados, reconocer a quienes pelean por los derechos de las mayorías en contra de la prepotencia de las minorías. Y también decirles a toda la gente que se juega la vida, por ejemplo en el Ministerio Público de la Acusación, que vamos a seguir bregando en contra de los mezquinos intereses políticos que generalmente dejan sin estabilidad laboral a quienes se juegan, como pasó la semana pasada en la legislatura de la provincia. Un abrazo muy grande y en forma paralela hay que estudiar en profundidad Alberdi, porque Alberdi tiene poco que ver con lo que nos dicen estos nostálgicos de lo peor de la década del 90 y que además están acompañados por los negacionistas de lo que fue el terrorismo de Estado. Un abrazo muy grande, feliz cumpleaños Alberdi en algún lugar del universo y feliz día para todas aquellas y todos aquellos
que hacen de la abogacía una herramienta para defender al pueblo, para defender los derechos del pueblo, hasta cualquier momento.